¿Te has preguntado cómo dibujar en 3 dimensiones utilizando el lenguaje técnico a base de líneas en arquitectura? En este módulo 9 te explicaré diferentes métodos para dibujar en 3 dimensiones. Específicamente hablaremos sobre axonometría. Te explicaré cómo dibujar isometrías, perspectivas caballeras y perspectivas militares. Te haré comentarios sobre la perspectiva cónica, pero no nos concentraremos en este capítulo a comprender cómo se dibuja la perspectiva cónica. Nos concentraremos solo en axonometrías y también te explicaré cómo utilizar algunos instrumentos, incluido el compás, y cómo hacer dibujo en 3 dimensiones. Recuerda siempre antes de empezar a dibujar con instrumentos, asegurarte que la mesa esté limpia y que la superficie del papel también esté limpia. Verifica el borde de la mesa, que no haya ninguna obstrucción que impida el desplazamiento fluido de la regla T. Es habitual cuando se dibuja con instrumentos hacer un marco en la lámina. Puedes hacerlo cuando dibujes los ejercicios de este módulo. Ese marco lo puedes dibujar a 2 centímetros del borde. En el dibujo que te muestro es un ejemplo de una perspectiva a 2 puntos de fuga. Son perspectivas que se denominan perspectivas cónicas. Los puntos de fuga se suelen poner de forma equidistante al centro del dibujo. Esto para que las dos caras del volumen que se dibuja tengan la misma proporción o importancia. Si hay una cara que pudiera ser más importante que la otra, o en donde se desee que el dibujo haga mayor énfasis, entonces el punto de fuga correspondiente a ese lado se aleja del centro del dibujo. La perspectiva cónica a 2 puntos se dibuja a partir de definir una línea de horizonte que por lo general se ubica a la altura del ojo humano. Desde esa línea hacia abajo y hacia arriba se ubica el volumen del edificio que estamos dibujando. Las líneas horizontales del volumen se proyectan hacia los puntos de fuga y las líneas verticales se dibujan perpendiculares a la regla T. En las perspectivas y en las axonométricas, el dibujo, por ejemplo, de un cubo, se traza dibujando el objeto desde uno de sus vértices. Las líneas que son horizontales del volumen se trazan hacia los puntos de fuga. Las líneas verticales se trazan haciendo uso de los instrumentos y se dibujan perpendiculares a la regla T. Las líneas que son en ángulos distintos o en direcciones distintas a las verticales y a las horizontales se dibujan a partir de ubicar el punto de inicio y el punto final de la línea. Ese punto de inicio y ese punto final de la línea tienen que estar ubicados o referenciados a líneas verticales o a líneas horizontales. Como en todo dibujo arquitectónico, primero se traza el dibujo suave y cuando este está definido se da calidad de línea. Recuerda siempre utilizar la regla T para ubicar la hoja paralela a ella.
El ejemplo que ahora te voy a dibujar es un ejemplo de una perspectiva con un punto de fuga. Es usual utilizar este tipo de dibujo cuando se quiere expresar un espacio en su interior. Por lo general, este tipo de dibujo se traza a partir de un corte o sección del espacio. Ese corte o sección se dibuja con proporción y escala. Por ejemplo, si es un cubo, el cubo se dibuja manteniendo sus medidas horizontales y verticales. El punto de fuga se ubica a la altura de la vista humana y por lo general centrado. Esto permite que todas las caras del volumen tengan una importancia gráfica similar. Las líneas horizontales se trazan dirigiéndolas al punto de fuga. Las líneas de vértices verticales se trazan utilizando la regla T y los instrumentos. En este curso no haremos énfasis en perspectivas cónicas. Nos concentraremos en dibujos de 2 dimensiones y en el dibujo de axonométricas. Este tipo de dibujo es un dibujo que se dibuja a base de proporción visual. Existen algunos métodos para proporcionar el dibujo, pero no permiten la medición de los objetos a escala. Recuerda que siempre dibujamos primero la base del dibujo en unas líneas suaves y posteriormente damos calidad de línea. Un dibujo axonométrico es un dibujo que permite visualizar un volumen en 3 dimensiones. Por lo general, este tipo de dibujos permiten visualizar 3 caras de un cubo. Se dibuja siempre a partir del vértice del objeto. Existen 3 tipos más usados: la isometría, que es un dibujo en donde la base del volumen se deforma y se debe dibujar su base cuadrada a partir de ángulos de 30 grados. Las líneas verticales siguen siendo verticales. Tanto líneas horizontales como líneas verticales pueden ser medidas con el escalímetro y mantienen su proporción a escala. En la isométrica, las 3 caras del objeto mantienen una proporción similar y una importancia gráfica similar. Otro tipo de axonométrico es la perspectiva militar. La perspectiva militar
es un dibujo en donde la base del objeto no pierde los ángulos originales. Este tipo de dibujo se traza girando la base del cubo a 45 grados o a 30, 60 grados. En esta también las líneas verticales y las líneas horizontales del volumen pueden ser medidas y mantienen su proporción a escala. Otro tipo de axonometría es la perspectiva caballera. La perspectiva caballera se traza a partir de dibujar una de las caras del volumen sin deformación. A partir de esa cara o alzado del volumen se traza la profundidad del objeto a 60 grados o a 45 grados. Igual que en los casos anteriores, las líneas que representan vértices horizontales y verticales se pueden medir, mantienen su proporción a escala. Como se menciona anteriormente, la isometría es un dibujo en 3 dimensiones que permite visualizar 3 caras del objeto con la misma importancia geométrica. Siempre se parte dibujando la base del objeto. En el caso de un cubo dibujado en isometría, los vértices de la base del objeto o las líneas horizontales se deben dibujar en las coordenadas X y Y con ángulos de 30 grados con respecto a la regla T. El ángulo interno de ese cuadrado o esa base del cubo, que en la realidad es de 90 grados, pasa a ser un ángulo de 120 grados, como muestro en el dibujo. Para este tipo de dibujo tienes que utilizar el cartabón apoyado en la regla T. Recuerda que las líneas verticales y las líneas de los vértices horizontales pueden ser medidas con el escalímetro. Mantienen su proporción a escala. Cuando se desea trazar una línea de un componente que es diagonal, que no es paralelo a X, Y o Z, se debe de ubicar en líneas que sí estén paralelas a esos 3 ejes o coordenadas. Se debe marcar los puntos de inicio de la línea y luego trazar la línea inclinada.
Aquí te muestro un cubo con sustracciones para que observes de forma rápida cómo se traza una isométrica. Recuerda, todas las líneas horizontales paralelas a los vértices del cubo se trazan en ángulos de 30 grados con relación a la regla T, y todas las líneas que son verticales paralelas a los vértices verticales del cubo se trazan utilizando la regla de forma perpendicular a la regla T. Recuerda que las líneas en diagonal no pueden ser medidas. Las únicas líneas que se pueden medir son aquellas que representan vértices verticales paralelos a la coordenada Z o horizontales paralelas a las coordenadas X y Y. En isométricas o cualquier tipo de axonometrías, los vértices visibles se dibujan con líneas continuas, y aquellos vértices que no son visibles pero que son importantes de evidenciar se suelen dibujar con líneas de segmentos. En este caso, este es un isométrico escrutante o un isométrico del cual salen proyectadas figuras. Esas figuras que se proyectan, que son las que producen los vacíos en el volumen, se referencian haciendo uso también de líneas de proyección, que son líneas de segmentos. En una isométrica, la calidad de línea se da centrada sobre la línea que se trazó de base. No se da calidad de línea por profundidad. La profundidad la logra las tres dimensiones del dibujo. Se pueden utilizar varias calidades cuando se tienen diferentes tipos de materiales. La perspectiva militar, como expliqué anteriormente, se puede dibujar haciendo uso de ángulos 45-45 o 30-60. La perspectiva militar tiene la ventaja de que la planta base del objeto no se deforma, mantiene sus ángulos internos. En ese caso, el dibujo de un cubo o del cuadrado base de un cubo mantiene todos los ángulos internos a 90 grados. Ese cubo se dibuja girado con relación a la regla T. En este ejemplo que te muestro se utiliza un cubo girado a 45 grados.
Recuerda que en este tipo de dibujos, las líneas que son paralelas a los vértices del cubo se dibujan paralelas a las coordenadas geométricas x, y, aquellas que son horizontales, y z, aquellas que son verticales. Las líneas que son paralelas a las coordenadas geométricas x y y se dibujan a 45 grados, y las líneas que son paralelas a la coordenada geométrica z se dibujan verticales utilizando la escuadra apoyada sobre la regla T a 90 grados. Recuerda que cuando se dibujan líneas que son inclinadas o que van en otro ángulo distinto u otra orientación distinta a las coordenadas geométricas x, y o z, se debe ubicar los puntos de inicio y de final de la línea para luego trazar la línea. Al igual que cualquier otro tipo de dibujo en 3 dimensiones tipo axonometría, en la perspectiva militar, todas las líneas que son paralelas a las coordenadas geométricas x, y o z pueden ser medidas y mantienen su proporción a escala. Cuando el dibujo base está definido, se procede a dar calidad de línea. En dibujos en 3 dimensiones, la calidad de línea se da centrada sobre la línea base del dibujo. Y en axonometrías se suele utilizar un solo tipo de calidad de línea. En algunos casos se puede utilizar diferentes calidades de líneas para indicar diferentes materiales, pero no se utiliza para indicar profundidad. La profundidad se logra por el efecto de 3 dimensiones del dibujo.
Aquí te dibujo un método para trazar círculos en axonometrías, en cualquier tipo de ellas, sean isométricas o perspectivas militares o caballeras, siempre que el cuadrado donde está inscrito el círculo tenga deformación por el efecto de 3 dimensiones. Lo primero que se debe hacer es dibujar el cuadrado donde está inscrito el círculo. A partir de ahí se marcan los centros de los vértices en donde está inscrito el círculo y se deben dibujar líneas a partir de ese centro perpendiculares a ese vértice. Esas líneas perpendiculares se tocan o cruzan con otras. Ese punto en donde se tocan las líneas son los centros a partir de los cuales se trazan circunferencias, como estás viendo en el dibujo. Son 4 circunferencias trazadas a partir de 4 puntos en donde esas líneas que se trazaron perpendiculares a los vértices se tocan. En esta otra cara se repite lo mismo, se trazan líneas perpendiculares a los vértices desde los centros de los vértices, y donde esas líneas se tocan o se cruzan se ubica el centro de la circunferencia a dibujar. Cuando se utiliza el compás, ahí se ubica la aguja y se traza la circunferencia correspondiente, circunferencia que se dibuja desde el punto medio de uno de los vértices del cuadrado hacia el otro punto medio del vértice del otro lado del cuadrado. A continuación te presento imágenes de maquetas de varios volúmenes que tienes que dibujar. Estos volúmenes constituyen la forma del proyecto que continuaremos dibujando en el resto de los módulos. Los volúmenes están ordenados a partir de una grilla regular. La distancia entre líneas de esa grilla es 1,25 metros. Ese es el módulo que utiliza la mayoría de los volúmenes como ordenador. Adicionalmente, se utiliza la mitad de la grilla, 0,625 metros o 62 centímetros y medio como módulo. Vas a observar que el borde de los volúmenes no coincide con la grilla. Esto por cuanto el borde está a 0,10 metros, que es igual a 10 centímetros, hacia afuera de la grilla. Esto sucede en todos los bordes de todos los volúmenes. Tienes que prestar atención a ese detalle al momento de dibujar los volúmenes. Debes dibujar para cada volumen que te muestro los 4 alzados, la planta vista desde arriba y un axonométrica. Puedes escoger entre isometría o perspectiva militar.
Todos estos dibujos debes ejecutarlos en escala 1:75 y en una sola hoja doble carta. Aquí te muestro los volúmenes que tienes que dibujar. Son 7 volúmenes. Cada volumen debes dibujarlo en una hoja. Todos los dibujos correspondientes a los volúmenes tienes que dibujarlos en escala 1:75. Debes dibujar los 4 alzados o las 4 caras del volumen. Tienes que dibujar también la planta vista desde arriba. Y debes dibujar una axonométrica. Puedes utilizar la isometría o la perspectiva militar. Recuerda que la grilla que regula las dimensiones de estos módulos es de 1,25 metros. También se utiliza la mitad de la grilla, que son 0,625 metros, lo que es igual a 62 centímetros y medio. Y recuerda que el borde de los volúmenes está 10 centímetros hacia afuera de la grilla. Puedes detener el video en cualquier momento para visualizar con claridad cada uno de los 7 módulos. Como te decía anteriormente, estos volúmenes son los que configuran y constituyen el proyecto que continuaremos dibujando de aquí en adelante. Este fue el módulo 9. En siguientes módulos veremos cómo dibujar cortes de un edificio, plantas arquitectónicas y alzados con mayor detalle. Por ahora llegamos hasta aquí y nos vemos en el siguiente módulo.